Hablaremos hoy de libros milagrosos, de libros mágicos. Deberíamos empezar quizá por los libros sagrados, ¿no? Hay, para los musulmanes, el Alcorán, Al-Kitab, no es una mera obra de Dios, como lo es el hombre o el universo, sino uno de los atributos de Dios, como su eternidad o su ira. En el capítulo 13 se lee que el texto original está depositado en el cielo. Los árabes recibieron el don de modelar en el verbo lo que otros modelan en la piedra, el metal o el mármol. La arena no les permitía edificar sobre ella palacios o catedrales, y por otra parte Mahoma aborrecía a los pintores y escultores. De ese desagrado resultó el progreso de los adornos geométricos, de los arabescos y de la caligrafía. La decoración preferida de las habitaciones acostumbra ser una muestra de escritura selecta. O sea, no hay cuadros en las habitaciones. Si bien el Corán no se pronuncia al respecto, la ley veda cualquier tipo de música. Jamás se la usa en el culto en la mezquita y los virtuosos presumen de evitarla. Queda claro entonces que la poesía hacía las veces de todas las artes entre los árabes, ¿no? El poeta, el shair, era sacerdote, curandero, árbitro, sabio, jefe. El poeta era omnipotente y podía matar por medio de la palabra, podía con sus versos traer alegría o tristeza, podía desencadenar la cólera, la venganza o la guerra. Todos los jefes de tribu debían poseer la elocuencia. Y así, Said, Amir, Kail, que son palabras que significan jefe, significan también el que habla. En un libro escrito por la divinidad, nada puede ser casual. Ni en el Corán, ni tampoco en la Biblia, que también es un libro sagrado. Los cabalistas razonaron que la virtud de ese orden provenía de las letras de las palabras, hicieron una complicada ciencia al respecto. Otros pensaban que los números eran instrumento de la creación, eso ya lo pensó Pitágoras, pero que las letras lo sean fue el aporte de la Cábala. Sin embargo, yo pasaría por alto, porque ya hemos hablado mucho del Corán y de la Biblia, como libros mágicos. Y empezaría por el libro que encontró Nicolas Flamel allá por el siglo XIV. Él dio cuenta de un libro que, según parece, había sido editado en el infierno. Lo había comprado Flamel por 2 guineas. Era dorado, muy viejo, las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de corteza de árboles jóvenes, estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de signos indescifrables. Se componía de 3 fascículos de 7 hojas cada uno. La 7ª hoja de cada fascículo aparecía en blanco. El resto de ellas mostraba bellas ilustraciones y los textos estaban grabados con caracteres latinos. En la portada se leía con grandes letras. Ah, la tiene ahí. Y lo tengo acá. El judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, al pueblo judío que fue dispersado por toda la Galia por la ira de Dios, saludo y bendición. El resto de la página aparecía lleno de horribles maldiciones para quien osara leer el libro. El que lea este libro, chao. Esta truculencia es sospechosa. Cuesta imaginar un libro creado para no ser leído nunca, aunque yo conozco algunos. Las maldiciones en realidad son énfasis destinados a aumentar la fe del lector más que a espantarlo. Uy, mirá, debe ser cierto esto, con todo lo que dice. Si quiere que yo no lo lea, debe decir cosas importantes. A ver, lo voy a leer. Bah. Según Flamel, a partir de la 3ª hoja, se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro. Al parecer, esta revelación tenía por objeto ayudar
al pueblo cautivo a pagar sus impuestos. Durante 21 años el alquimista realizó miles de experimentos. Lo ayudaba en ellos y en otros una joven señora llamada Perenelle. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, Nicolas Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro. La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro convencional que escribió el propio Flamel y que se llama Libro de las Figuras Jeroglíficas. Ahora, el verdadero prodigio que operó ese viejo libro infernal es este. La maldición se cumplió y Flamel murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió, que sigue vivo. Por ejemplo, el conde de Saint-Germain decía que en el siglo XVIII era cosa común verlo caminar por París a Flamel. Cierto es que el conde de Saint-Germain es otro que bien bailaba, después de muerto, ¿no? Sus adeptos todavía hoy garantizan que se haya vivito y coleando, por así decirlo. Sí. Otro libro famoso es el libro escrito por Thoth, con el que disfrutan muchísimo los esoteristas. Thoth era el dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma, y en sus páginas parece que estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. En la India podríamos hablar de los Vedas. Los Vedas ejercían una enorme influencia. Se les asignaba origen sobrehumano. Es un corpus 6 veces más extenso que la Biblia y se articula en 4 compilaciones. El Rig Veda, o Veda de los versos recitados, el Sama Veda, o Veda de los cantos, el Yajur Veda, o Veda de los sacrificios, y el Atharva Veda, o Veda del sacerdote del fuego. La memorización de los Vedas era considerada como un signo de piedad. Así, ciertos delitos eran perdonados si el culpable recitaba un número determinado de versos. Bueno, este número variaba según las faltas cometidas, ¿no? Había una lista que contemplaba minuciosamente cada caso. Afano, 100 recitados. Secuestro, 120. Quiebra fraudulenta, 150. Y todo por el estilo. Me imagino yo, por ejemplo, una escena en la comisaría de la India, con el ladrón buscando ahí en su memoria el verso Salvador, para no hablar con las discusiones con el comisario, ¿no? No, si este era así. No, dice el comisario cuya versación vedántica debía ser proverbial, porque no iban a mandar un comisario que no supiera los Vedas. No, lo sabía todo de memoria. A ver, dice, si quiere que lo larguemos, recítese el Veda. Y dice, llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo, de repente se de un cuento que da miedo. No, dice, ese no es el Rig Veda. Ah, señor. Sobre el poder de un buen recitado, recuerdo también los mantras, aquellas oraciones cuya repetición permitía realizar toda clase de milagros. La repetición operaba primero sobre vos, disciplinándote, tranquilizándote, no sé qué. Pero después sobre el universo. Mira, 500.000 repeticiones, son muchas, ¿no? Pero te permitían resucitar a un muerto. 2 millones de repeticiones conferían poder sobre todo el universo. O sea que el que no es dueño del universo solo por falta de paciencia. Claro, sí. Porque vio como es uno, ¿no? Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón y ya se aburrió. Sí, bueno, pero le falta muchísimo. Sí, claro. Hace algunos siglos en Alejandría, otro libro. Unos muchachones llamados confabulatori contaban historias en las esquinas. Con el tiempo algunas de esas historias se hicieron clásicas. Es decir, a la gente le empezaron a gustar antes de que se las contara. Alguien pensó en
compilar esas historias que finalmente llegaron a Europa, modificadas por los traductores y asoladas por correcciones inoportunas también. Ahora las conocemos como las 1001 noches o el libro de las 1000 noches y una noche. Y el último libro del que hablaré es el legendario libro del olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en su lectura es ir limpiando la mente de recuerdos. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. Tal vez no es sino un ejemplar de Los Miserables. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el libro del olvido, y el lector no lo sabe. Y mientras conoce las desventuras de Jean Valjean, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Bueno, desde luego, quienes lo hicieron lo olvidaron. Esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar en ellas el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. Canta Charlo esta noche, Olvido.